Bueno, pues buenas tardes. Estoy súper contenta de estar aquí. Yo soy Elena, bueno, como ha dicho Montse, y bueno, hoy voy a hablaros de ideación suicida, aplicado tanto, bueno, ideación como conducta suicida, ¿vale? Todo el continuo. Y bueno, bienvenidos a todos los demás que no estáis aquí. Y bueno, el objetivo también es hacer de esta sesión algo práctico, algo que podamos no solo tener muchas técnicas o enfocarnos en este tema, que es súper importante, sino también que podáis ir diciéndome las preguntas que consideréis. Y en principio, según he pactado con ella, vamos a ir en las dudas que tengáis, las decís en el momento, no esperamos para el final, para que no se nos queden cosas en el tintero. ¿Vale? Pues empezamos. Ahí está. Supongo que abajo, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Bueno, yo soy psicóloga en Madrid, en la Clínica en Equilibrio Mental, y soy doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid sobre el tema de suicidio. Todos los cargos que ha ido diciendo Montse han sido cosas que han sido las formaciones que he ido teniendo en el pasado y universidades y centros donde he colaborado impartiendo un poco la formación en ideación suicida y conducta suicida. Entonces, esta va a ser la temática de la que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿por qué? Ay, pero no es... No saben la presentación, las animaciones, las estas... No. Ahí va, pues. Es un pequeño problema, ¿eh? Porque hay cosas que no se van a ver. Pero en principio cuando nos saltan las animaciones se cargan todas las que tienen. Puede ser que en la siguiente estén las demás animaciones. No, es que están ya todas. Entonces va a haber información que se solape, que no se vea. Bueno, me apaño. Como la información al final la tengo yo, la información que falte, porque faltará, porque se solapará. Si necesitáis, tenéis mi correo, me la pedís, contactáis conmigo, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, actualmente en el mundo mueren 800.000 personas por suicidio, y más aún son las que lo intentan. Pensar que hay un suicidio cada 40 segundos y cada 2 hay un intento. Un intento que no llega a consumarse, pero es una cifra completamente enorme. Las cifras en España, dentro de los datos en Europa, no son cifras tan alarmantes como, por ejemplo, los países que son eslavos. En lo que es la parte este son cifras muchísimo más altas, y podríamos decir que en España estamos en una situación más privilegiada, pero aún así el año donde más muertes hubo fue creo 2015-2016, que fueron 3.500 muertes, muy por encima de otras mortalidades con las que estamos más concienciados, y donde hay un claro aumento exponencial con el paso de los años. De hecho, ahora con la situación de coronavirus todavía no se puede analizar las consecuencias, pero ya se está estimando que va a haber un aumento. No tanto por el periodo de confinamiento, que de hecho los estudios pequeñitos que se han hecho vieron que se redujo la mortalidad, los intentos, pero en cuanto se empezó a desescalar hubo un aumento como por 2 o por 3. Entonces sabemos que esto va a tener una consecuencia en la salud mental y por tanto en este tipo de conducta, pero es verdad que habrá que esperar para verlo, nos lo podemos predecir o anticipar que va a ocurrir. Es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años, y en infanto-juvenil también es algo, en adolescentes es algo que está también al alza. En la situación en España es la que nos encontramos ahora. El estudio SEMED, que es un estudio epidemiológico en Europa, lo que encontró es que a lo largo de nuestra vida un 4,4% de las españoles va a pensar en suicidarse. Solo estamos pensando en población general normal, sin ningún tipo de patología, sin ningún tipo de experiencia clínica. No es una muestra clínica de personas que están en hospitales ni en contexto ambulatorio, sino población general. Y de ese 4%, un 33% lo planificará, y de ese 33, otro 33% lo intentará. Al final son cifras que son altas y que podemos pensar, solo lo intenta o solo lo planifica aquella persona que está muy mal o que está en riesgo. Claro, pues que realmente en población general todos estamos en riesgo. Es una población muy grande donde se incluye en esta patología. Entonces, tenemos que estar sensibilizados porque si en población general esto ocurre, en población clínica es mucho mayor. Entonces, ¿qué es el suicidio? Bueno, pues es todo acto por el cual un individuo se causa a sí mismo una lesión
independientemente del grado que tenga de intención de morir. Puede ser poco, puede ser estar completamente decidido a morir, pero en cuanto yo tengo una pequeña ambivalencia en mí que decide que este acto de cortarme las venas, tomarme pastillas, aunque sea muy leve, en cuanto hay una intención de morir, ya cuenta como acto suicida. Y el suicidio consumado, evidentemente, es cuando lo consigue. Sin embargo, dentro de la conducta suicida vamos a dividir lo que es el continuo, ¿vale? Porque es verdad que es diferente el riesgo en las diferentes partes del continuo o la carrera suicida. Empieza con el deseo suicida, que sería pues esta idea un poco, esta fábula, ¿no? Este deseo de morir. También se llama ideación suicida pasiva, ¿no? Desaparecer, no estar aquí, levantarme y estar en otro lado, ¿no? Y dejar de sufrir. Y esta ideación suicida va aumentando el riesgo en cuanto a que la ideación suicida es donde yo ya estoy pensando en que quiero morir, que no solo quiero morir, sino que quiero matarme, y ya va empezando a formarse la idea de cómo lo voy a hacer, cuál va a ser mi método y cuál va a ser mi plan, que es donde el riesgo aumenta de manera exponencial. La siguiente parte del continuo sería la expresión suicida, que es empezar ya a comunicarlo, tanto de manera directa como de manera indirecta, ¿no? Ojo, esto no merece la pena, para vivir así pues mejor desaparecer, ojalá no estar aquí. Estas expresiones que a veces son muy indirectas, pero que ya son señales de lo que está pasando. Planificación suicida, que es cuando yo ya tengo un plan formado sobre qué voy a hacer, pues yo voy a coger determinadas pastillas y este día que tendré ya un determinado número de pastillas, iré a mi habitación cuando mi madre se vaya o cuando mi pareja no esté y me las tomaré porque nadie me va a poder rescatar. Eso es un mayor grado de letalidad y mayor grado de urgencia y de peligro porque ya tienes un plan pensado y en principio cuanto más meticuloso, más riesgo va a haber. El intento, que como os he dicho es cualquier conducta que realizamos con la intención de morir, da igual cuál sea la ambivalencia o el grado de letalidad o el grado de daño que yo me haga. Y luego el suicidio, que sería el suicidio consumado, que sería el suicidio en el que la persona comete el intento y es exitoso en él. El riesgo de cometer un intento suicida evidentemente es mayor en personas que están ya dentro de esta carrera suicida, ¿no? Una persona que tiene ideación o que ya lo está expresando es más fácil que lo intente que una persona que jamás lo ha pensado ni se le ha ocurrido por la cabeza. Y además, otro dato que para mí es muy interesante es que los estudios lo que encuentran es que el mayor riesgo de cometer un intento es en el primer año tras la aparición de la ideación suicida, es decir, el momento en el que la desesperanza o la sensación de lo que estoy viviendo es mayor y donde quizá no encuentro ayuda, nadie lo sabe, me siento solo. Entonces, en ese primer año es donde hay mayor riesgo. Entonces, es importante porque cuando nosotros trabajamos en consulta con ello, hay veces que las personas ya llevan un recorrido con su problema, ¿no? Con problemas comórbidos o la ideación suicida lleva muchos años, pero hay veces que es el primer momento en el que se están planteando esto. Entonces, es importante saber identificarlo y ser sensibles a este tema. Los factores de riesgo asociados, bueno, pues evidentemente son muchos y hay de distintos tipos. Están los factores de riesgo personales, que son aquellos que al final nos vienen como un poco instaurados y evidentemente no podemos cambiar. Los factores contextuales, como pues el medio rural, dependiendo del medio rural o urbano, donde vivo, si hay guerras o si hay conflictos claros en la zona donde vivo, pues claro, son factores que van a contribuir a mi percepción de desesperanza y de terror. Si estoy en medio de un conflicto armado y en medio de una guerra, mi perspectiva vital es muchísimo diferente que si vivo en un contexto, digamos, libre de esto, ¿no? El contexto sociofamiliar, la clase de apoyo que tengo, las relaciones, el apoyo social percibido, también situacionales, como mi situación laboral, la situación que tengo, claro, es diferente y se ve mucho, ¿no? Las personas que entran en paro y están en paro prolongado, donde ya sienten que no van a ser capaces de conseguir empleo, que no van a tener recorrido, la percepción de desesperanza es mayor unido a otras creencias que pueden aparecer, como por ejemplo la percepción de que no sirvo, las creencias de inutilidad. Y luego los factores clínicos, que son de los que voy a hablar, porque son los que sobre todo vamos a poder trabajar. Bueno, aquí no se ve demasiado, lo siento mucho para la gente para todo el mundo, porque la presentación no se ve demasiado, pero bueno.
Y estos son factores clínicos que he considerado más relevantes. Es verdad que hay muchísimos. Dentro de los factores clínicos nos podemos encontrar prácticamente muchísimas variables psicológicas y, evidentemente, muchísimos trastornos psicopatológicos. Pero los que he considerado más reseñables que nos vamos a encontrar y que tenemos que estar sensibilizados son pues, los trastornos de depresión mayor, dentro de los trastornos de personalidad, el trastorno límite de personalidad, el haber ocurrido intentos suicidas previos. De hecho, ese es uno de los criterios y de los factores predictores más potentes. Que haya habido un intento suicida previo o la letalidad de estos intentos es un factor predictor de lo que va a pasar después. La impulsividad y el consumo de drogas, el consumo de alcoholismo también son peligrosos porque, claro, es diferente. Si yo estoy pensando en suicidarme, ¿no?, en quitarme la vida, y estoy en un plano no ansioso, en un plano como más inactivo, es más difícil que yo pueda encontrar esa fuerza. Sin embargo, si yo estoy muy agitado, la probabilidad de que un pensamiento rápido me lleve a tirarme por la ventana o a cortarme o a hacer algo que me pueda hacer daño es mucho mayor. Y además, por otro lado, las adicciones o el consumo de alcohol lo que lo que suelen verse es como detonantes para hacerlo, ¿no? Yo estoy en casa y a lo mejor lo estoy pensando, pero me tomo mucho alcohol o me tomo cocaína, algún estimulante, entonces de repente encuentro toda esa energía y esa fuerza, entre comillas, o esa desinhibición para hacerlo. Por eso la presencia de adicciones o un consumo relativamente frecuente o problemático también es otro factor de riesgo. La presencia de sucesos vitales estresantes, abuso infantil, pero abuso evidentemente también adulto, son también claros detonantes. Y la presencia de desesperanza, que es básica, ¿no? De hecho, es uno en los modelos de psicopatología y de explicación de los modelos de vulnerabilidad de este tema. En todos incluye la desesperanza como un factor claro de desarrollo de la ideación suicida. Y de hecho es una de las cosas que vamos a ir hablando en la ponencia, que va a generar otro de los grandes predictores de cometer el suicidio. ¿Por qué? Porque si yo pienso que mi situación está mal, bueno, pues si yo pienso que ahora mismo estoy mal, que estoy en una mala situación, que he roto con mi pareja o que me han echado del trabajo, bueno, yo puedo pasarlo mal, pero saber que en algún momento eso va a cambiar. Pero si mi percepción es que eso va a estar así para siempre, pues las ideas de suicidio es cuando aparecen, ¿no? De dejar de sufrir. Vale, en cuanto a intervención, claro, es que la intervención empieza directamente cuando empezamos a evaluar, que yo creo que es uno de los grandes, para mí, cambios, o por lo menos son unos grandes ámbitos que creo que a veces pasan desapercibidos, y es que para saber qué hacer con la ideación suicida tenemos que evaluarla súper bien, porque es diferente. Vamos a ver si estoy con una persona que lleva pensando aproximadamente 3 meses sobre desaparecer, pero de una manera muy inespecífica. Prácticamente tengo mogollón de factores de protección y mogollón de razones para vivir. A una persona que lleva pensando durante 1 año y medio que se quiere matar, que no encuentra razones, que cada vez las va perdiendo más, es diferente lo que yo voy a hacer y el enfoque técnico que vamos a utilizar y las técnicas que os voy a enseñar y los ejercicios. Entonces, lo importante es que sepamos que el proceso de intervención comienza desde la evaluación, ¿vale? Y bueno, aquí otra vez no se ve, lo voy a pasar muy mal, pero bueno. La evaluación, bueno, obviamente tiene unos componentes claros, ¿no? Pues un clima de tranquilidad, de validación a la persona que tenemos delante, de poder legitimar lo que siente. Importantísimo lo que veis ahí de que uno de los grandes mitos que se dan en psicología cuando empezamos a estudiar en ello es yo no voy a hablar de este tema porque ¿y si le doy la idea a la persona? ¿Y si piensa que yo estoy pensando en que se va a suicidar? Y entonces él ve, ¿no?, esta idea un poco de ajedrez, de pensar en lo que está pensando, esta distorsión cognitiva clara, cuando realmente todos los estudios lo que muestran es que cuando preguntamos, la persona lo que siente es un alivio horroroso, porque desafortunadamente en el contexto normal, cuando una persona dice eso, la gente da estos mensajes Mr. Wonderful, ¿no? Pero la vida es maravillosa, pero ¿cómo piensas eso? ¿Cómo le vas a hacer esto a tus padres? Y claro, eso genera un mogollón de malestar, muchísima invalidación emocional de lo que pienso y de lo que siento. Por tanto, las personas se lo guardan y a lo mejor llevan con ello en un cajón 1 año o más o menos, ¿no? Y cuando nosotros en terapia decimos, oye, viendo un poco lo que te ha dicho, ¿y has pensado alguna vez esto? ¿Has pensado? Ahora vamos a ver un poco el orden. Las personas se sienten súper aliviadas y te dicen, pues mira, sí, lo pensé, pero
Entonces ahí como que ya empieza el comienzo de la sensación de vínculo con mi terapeuta, al cual me habla de suicidio y no se asusta, no se va corriendo ni piensa en, oh Dios mío, ¿no? Mi terapeuta se va a asustar, ¿vale? Luego, evidentemente, ir valorando el riesgo constantemente de la ideación, ahora os voy a decir también cómo, y las pruebas psicométricas. Es verdad que como esta sesión clínica está basada en la intervención, no las he puesto, hay muchas pruebas psicométricas validadas, el VHS que mide desesperanza tiene varios criterios que también nos ayudan a ver, en el BDI hay ítems también que nos permiten detectar, pero hay muchísimos que están, digamos, en la biografía. Si alguien se pierde o necesita, pues también que me escriba y yo le paso todo, pero hoy nos vamos a enfocar más en la intervención. Sí, dime. En el BDI, el ítem 9 es un ítem que mide ideación suicida, pero esos son como más inespecíficos. Pues, por ejemplo, el SSI mide ideación suicida. SSI. De todas maneras, hay muchísimo. Si ya que lo vas a apuntar, apunta este que me parece es el gold estándar de la evaluación, es el CSSRS, que es la Columbian Suicide Rating Scale, CSSRS creo que es. De Columbia, es el mejor, es el que mayor validez tiene, evalúa todas las dimensiones de la ideación suicida, tanto ideación como intensidad, como conducta, letalidad, y realmente para evaluar es el que más, para mí es el mejor. Entonces, ese es mejor que los otros. Bueno, bajo mi punto de vista, y la literatura, que esta es otra. Vale, estas son unas preguntas claves en la intervención que tienen que ver con valorar cómo es la ideación, cuál es la frecuencia, cuál es la intensidad, cuál es el método, ¿vale? En la parte previa, que no se ve porque está en la animación anterior, os ponía las partes, digamos, el objetivo de cada pregunta, ¿no? Pues el deseo de estar muerto, sí. Me preguntan aquí si estas pruebas también se aplican a la población infanto-juvenil o solo adultos. Sí, la CSRS se aprueba, se pasa también en infanto-juvenil. Para infanto-juvenil suelen haber siempre versiones adaptadas de esa. De la CSRS tiene, y de hecho tiene muchísimas, está traducido en muchísimos idiomas. Lo puede pasar todo el mundo porque es un cuestionario bastante sencillo dentro de lo fuerte que es, y la mayoría también tienen versiones. Entonces, eso, estas preguntas valoran todas estas dimensiones que os he dicho. Para mí las más importantes tienen que ver, ya olvidando un poco de la presentación, ya que va un poco a su bola, poder empezar hablando sobre intentar no ser brusco, no de la nada, ¿no? Si la persona no tiene ningún tipo de sintomatología, si no me ha expresado ningún tipo de sintomatología depresiva ni desesperanza, pues yo decirle, oye, ¿has pensado suicidarte? Pues quizás eso no tiene mucho sentido, pero si vemos esa sintomatología, está bien empezar con, oye, ¿y has pensado alguna vez que la vida no tiene sentido? ¿Has pensado alguna vez en desaparecer? ¿No? Ya vamos ahí, estamos ya metidos en el continuo y estamos preguntando por la carrera, ¿no? Y entonces, si nos dicen, pues sí, ya tenemos claro, ¿y has pensado alguna vez en querer morir, en querer matarte? Hay personas, ¿no?, que en esta situación lo pueden haber llegado a pensar. Entonces, si nos dicen que sí, ya tenemos, digamos, todo esto que estáis viendo aquí, lo tenemos como muy ubicado, que es, oye, ¿cómo has pensado hacerlo? ¿Tienes algún plan? ¿Has tenido una idea? ¿Se lo has dicho a alguien? ¿No? Como digo, estas preguntas con un poco más técnicas que van a servir para ubicar, ¿vale? Y aunque está puesto debajo como algo como secundario, entre comillas, valorar la desesperanza, el apoyo social, las creencias y los factores de protección va a ser fundamental. Como os digo, si yo pienso en suicidarme, ¿no?, o pienso de manera incluso un poco intrusiva en quitarme la vida, pero tengo un apoyo social estupendo, tengo creencias religiosas que entre comillas, que incluso me protegen, tengo una red de apoyo en mi familia, en mis amigos, en el máster, que me sostiene mucho, y además tengo claras razones para vivir, sabemos que ese caso es de poco riesgo, ¿vale? Entonces, no solo hay que evaluar, digamos, el core de la ideación suicida, sino también tenemos que evaluar un poco lo que viene alrededor, ¿vale? Vale, bueno, otra vez a las mismas. En el proceso de evaluación
según Granello, que para mí tiene un artículo súper interesante sobre por qué es importante la evaluación del riesgo constantemente, da unas claves que tiene que ver con que cada proceso de evaluación es único, es dinámico, tiene que estar en constante cambio, para mí una de las partes importantísimas y que no siempre caemos, es que tiene que ser, que es un proceso falible, es decir, nos podemos equivocar. Hay veces que tú ves una persona y dices, bueno, yo creo que tiene poco riesgo, o que su ideación suicida o que su sintomatología depresiva es como muy leve y de repente tiene un intento autolítico muy grande. O a la inversa, personas que te dicen que están completamente devastadas, que a lo mejor acaban de perder a un hijo, que nos dicen, oye, yo me quiero morir, pero empiezas a ver el proceso y ver lo que hay detrás y te das cuenta de que, aunque parece que hay mucho riesgo, realmente no lo hay. Entonces, porque es falible y hay falsos positivos y hay falsos negativos, hay 3 claves que a mí me parecen brutales y que yo me he grabado en la mente, que son que el proceso tiene que haber colaboración, es decir, colaboración con familiares, que tiene que ser un proceso multifuente, donde yo tengo que saber qué piensa dentro de, si hacemos una evaluación donde hay riesgo, pues cómo está con su familia, qué dicen los profesores en el trabajo, ¿no? Hacer una colaboración del contexto, ¿no? Siempre, evidentemente, y que se pueda y que sean mayores de edad y que nos den permiso, claro. Donde tiene que haber corroboración. Yo no me puedo, entre comillas, fiar de lo que pone un cuestionario, sino tengo que corroborar que lo que pone es real, tengo que corroborar que la versión que me están dando los padres coincide o la versión que me da la pareja es la real o que la que me da el propio paciente, ¿no? Que en el BDI tiene una puntuación de 5 y luego le veo a él y lleva 2 semanas sin salir de casa, pues eso todo lo tenemos que corroborar. Y luego también la consulta entre profesionales, el consultar a las personas, ¿no? Y hablar de los colegas, ¿no? Con los colegas psicólogos sobre, oye, tengo este caso, me preocupa, he hecho esto, ¿qué te parece? ¿Tú lo hubieras hecho de otra manera? Se encuentra que es un factor no solo predictor de que va a ir mejor el caso, sino que suele ser casi legalmente como algo positivo, ¿no? Que esto no es que yo me lo he guardado y que no sé si lo estoy haciendo bien o no, que yo me he preocupado de saber si lo que estoy haciendo está bien y estoy buscando supervisión, ¿no? De hecho, la supervisión de casos en este tipo de perfil también es súper útil y súper necesaria, ¿vale? Evidentemente prevalece el juicio profesional, como os digo, hay muchísimas pruebas y si hacemos una batería como más estandarizada en suicidio, a veces nos abrumamos llenos de cuestionarios y de pues, el BDI, el ACSRS, el de personalidad, uno que ha pasado de regulación emocional. Lo importante que sepáis es que prevalece el juicio clínico, ¿no? El juicio que vosotros pensáis. Y la parte más importante es que lo que no está escrito no existe. Es decir, importantísimo, yo aquí hago como mucho hincapié que todos los procesos de evaluación, en todos creo que tenemos que escribir, tenemos que documentar, pero cuando hay ideación suicida o conducta se debe documentar. El proceso tiene que estar escrito, a lo mejor no tiene que estar escrito en el momento. Si la persona está llorando y está muy desesperanzada, pues en ese momento la hoja es lo menos importante y estoy con la persona, pero en cuanto la persona se va, aunque no tengamos tiempo, dedicamos 5 o 10 minutos a escribir qué he encontrado, qué he hecho, qué ha significado para el paciente, qué resultados he tenido y cuáles son mis objetivos como mínimos, ¿no? Pues en esta sesión hemos trabajado esto, he hecho esto, lo he valorado con esto y en la siguiente sesión se va a trabajar esto, ¿no? Como una perspectiva. Eso a nivel legal, de hecho, va a ser lo más importante. Es verdad que no me gusta dar este enfoque eminentemente legal, al final son personas y lo importante es el vínculo que tengamos con ellos y nos olvidemos de lo legal. Pero es verdad que cuando trabajamos en población de riesgo, donde hay muchos intentos, tiene que quedar marcado que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Y esa manera es escribiéndolo, ¿vale? Documentándolo. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a hablar de la terapia cognitivo-conductual porque marca mucho tanto la dialéctica dentro de lo que os voy a hablar como la terapia de solución de problemas, ¿vale? Pero estas 3 son los únicos tratamientos que las guías de evidencia y que los tratamientos empíricos avalan, ¿vale? Para esta problemática. El psicoanálisis no lo contempla como tal, sobre todo porque la evidencia no es que no lo contemple, sino la evidencia no está avalada o no está tan avalada como estas técnicas. Entonces, al final, independientemente de nuestro modelo teórico, hay que ser más integrativos, ¿no? Tenemos que ser más integradores,
pero estas técnicas sabemos que van a funcionar, entonces son en las que yo también me voy a basar para hablaros ahora. Bueno, dentro de la terapia cognitiva, de hecho esta, pues mira, dentro de que no se ve, pues tampoco me preocupa tanto que no se vea, porque el comienzo de la terapia cognitiva con este tema el inicio es el básico, ¿no? Entrenar a la persona en los modelos de trabajo cognitivo, en modelo ABC, cómo interpretamos influye a lo que sentimos, también cómo influyen los sesgos, ¿no? Las distorsiones cognitivas en nosotros. Todo eso va a influir y se tiene que entrenar al paciente en eso. Es evidente, o quizá he dado yo por sentado algo que me parece fundamental, y es que la terapia cognitiva se empieza a trabajar sobre todo cuando sabemos qué está pasando, ¿no? Primero hay que hacer el proceso de evaluación que he dicho antes, devolverle al paciente lo que creemos, cómo creemos que funciona lo que es la crisis que ha ocurrido, ¿no? Haciendo un análisis funcional, una buena devolución de información para que el paciente sepa qué es lo que está pasando, porque la parte importante que está en la diapositiva de detectar mis factores de riesgo, mis señales de alarma, mis desencadenantes va a ser fundamental, ¿no? Por ejemplo, si yo me doy cuenta que tengo una tendencia ante los desengaños amorosos, ¿no? A pensar que me voy a quedar sola, que no soy nadie, que no soy suficiente, y a pensar en quitarme la vida, cuando yo ya tengo que estar más atenta a determinados sesgos relacionados con las relaciones o determinadas situaciones más críticas sobre discusiones con amigos, discusiones con pareja. Entonces, esa detección, ¿no? Dentro de este marco cognitivo es necesario que haya habido un previo conocimiento de caso, ¿no? De devolución de información. Pero el proceso cognitivo es, digamos, el proceso dentro del marco cognitivo general normal, ¿vale? Y bueno, también es importante el tema de los autorregistros. Hay que tener cuidado con cuando los prescribimos, ¿no? Porque cuando hay una ideación suicida muy alta, de hecho a mí me pasó en un caso que uno de los primeros casos que vi de suicidio, el cual evidentemente me pilló como muy de sopetón y yo no tenía todo este conocimiento, entonces yo vi un poco la mujer me contó toda esta problemática, intervení sobre ella, entonces mandé autorregistros pues para ver, ¿no? Porque en la carrera nos dicen que cuando no sabes lo que hay, pues regístralo para ver qué te encuentras. Y un poco la devolución que me dijo la paciente a la semana siguiente fue, oye, mira, no lo he rellenado, porque claro, era una cosa muy constante y que lo que hacía era, claro, al llenar una hoja llena de pensamientos sobre quiero morirme, lo que hacía es sentirme peor. Por tanto, importante que en esos momentos evaluemos muy bien la frecuencia, si es algo que podemos trabajar porque es algo muy esporádico, con muy poca frecuencia e intensidad, es adecuado, pero si hay mucha, mejor poner el foco en otro lado, ¿vale? Vale, dentro de la terapia cognitiva hay un trabajo, un ejercicio que se hace mucho y que se hace muy bien y que sirve mucho en estos casos, que es trabajar la espiral descendente, ¿no? Donde tú trabajas como si fuera un reloj, ¿no? Como si fuera un círculo, donde en la parte, digamos, inicial encontramos el evento estresante, ¿no? Pues he suspendido, me han echado el trabajo, lo que sea. Eso genera en nosotros unos pensamientos asociados, que en este caso, bueno, pues no valgo para nada, esto no sirve, no sirvo, soy lo peor. Esto genera en mí un cambio emocional, un cambio en la manera en la que yo siento, en la que veo, en la que realizo las cosas, ¿no? Mi conducta, en este caso, pues me bloqueo y no soy capaz de hacer nada. Esto que genera en mí genera no solo otra emoción y otra percepción de que esto no va a cambiar. Aquí aparece la desesperanza y ahí aparece la idea suicida. ¿Dónde está la clave aquí? En que esto no se cierra, se cierra el círculo pero no acaba, ¿no? Una vez yo pienso me quiero suicidar, cada nuevo estresor que yo encuentre lo voy a empezar a relacionar con lo anterior, ¿no? Es un círculo muy vicioso donde, como ha pasado todo esto y me quiero suicidar, al siguiente estresor que me ocurra lo voy a leer en base a todo lo anterior y decir, ¿ves? Es que no sirvo para nada, ¿para qué? Es que ¿para qué sirve? Fíjate, me estoy esforzando y me siento igual de mal, no estoy consiguiendo nada. Entonces, hacer el trabajo en detectar este círculo vicioso dentro de la terapia cognitiva va a ser fundamental para que se den cuenta de que este círculo, si empezamos a romperlo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo cognitivamente nos vamos a empezar a sentir mejor. Por eso, primero hay que empezar, ¿no? Con la parte, entre comillas, más teórica sobre pensamientos, efecto que tienen, sesgos, y después sobre estos ejercicios como más prácticos. Vale, aquí debajo de estos pensamientos estaban los pensamientos basales,
¿vale? De esto. Entonces, bueno, dentro de que no sabéis cuáles son, os lo voy diciendo yo, lo que veis en la diapositiva es la reestructuración cognitiva que se suele trabajar o que es común en determinados pensamientos, ¿no? Entonces, la reestructuración de tenemos pruebas de que es difícil, pero no, de que no lo pueda soportar, el pensamiento clave y uno de los pensamientos que siempre trabajamos en terapia con suicidio es esto es insoportable, no voy a ser capaz, pero sobre todo esta idea de insoportabilidad. ¿Vale? Entonces, ante esta idea de esto es insoportable, nosotros pensamos, bueno, tenemos pruebas de que es difícil, pero de que ni que sea imposible, de que no se puede hacer. ¿Vale? Ante el no puedo demostrar que estaría mejor si yo muriera, más bien todo lo contrario, el pensamiento reestructurado, ¿no? Que viene detrás, ¿no? Que se reestructura es mi familia estaría mejor sin mí, ¿no? Ese pensamiento suele ser, los 5 que os he puesto, que no se ven, pero que están detrás de esos, son los pensamientos que si tú, en cuanto tienes una persona suicida, rascas, te encuentras uno de los 5. Siempre hay uno que es como un poco más saliente o que es el que primero te dice la persona. De hecho, dependiendo del perfil, ¿no? Personas que viven en casa o que tienen un contexto familiar más complicado, el de soy una carga, mis padres estarían mejor, suele ser más relevante o más saliente, pero los 5 son muy importantes. Entonces tenemos el de esto es imposible, no lo puedo soportar, el de mi familia estaría mejor sin mí, el de el que tiene que ver con esto siempre va a ser así, que se reestructura con, oye, ¿será que me está sesgando la visión túnel? Existen numerosas salidas aparte del suicidio, enuméralas y valóralas, esa es una manera de enfocarlo, hay muchas otras, pero esta idea de no hay otra manera, es la única solución. Ese es el pensamiento base de la única solución para esto es el suicidio. Entonces, ahora después vamos a hablar de la metáfora del túnel, que para mí es súper importante, que esta idea, bueno, hablamos ya sobre ella, esta idea de que cuando yo estoy con una ideación suicida muy grave, yo ya veo las cosas como si estuviera en un túnel, ¿no? Donde yo no veo nada más alrededor, no veo ninguna otra salida que el suicidio. Entonces, en esos momentos decirle a la persona, estás en este momento, estás en el túnel, no estás viendo nada, solo estás viendo esa solución, pero, oye, ¿y si salimos y miras las otras opciones, ¿no? Esa metáfora suele ser una metáfora que, entre comillas, estructura todo el proceso terapéutico porque nuestro objetivo es que ellos se den cuenta que están en ese proceso túnel y que si salen de él van a encontrar otras opciones, otras soluciones, ¿vale? Entonces, de ahí esta contestación, ¿no? Esta reestructuración de esta idea. Luego, la de descansar no es morir, para eso tengo que estar vivo, consciente de que noto el alivio después del malestar. Esta idea que es otro sesgo y otro error, esta idea de cuando muera, ¿no? Si estoy muerto descansaré, ¿no? Desde el escape. Bueno, esta es otra de las grandes como reestructuraciones y es que, claro, cuando estás muerto descansas, bueno, eso no es real, no descansas porque no estás. ¿No? Esta sensación de estar descansado, de estar bien, de ya se habrá acabado, realmente es ficticia, ¿no? Porque no hay nada, no hay malo, claro, no hay malo, tampoco hay bueno, ¿no? Ahora vamos a ver también los matices que creo que son importantes. Me voy a pasar porque encima no se ve. Vale, en esta que tiene que ver también con las creencias que hay de base, estas son las 3 creencias que muchos autores encuentran como de base en esta ideación suicida, que es la de indefensión, que es no soy capaz, no soy incompetente, estoy atrapado, soy inferior, la falta de afecto o amor, que tiene que ver también con lo que hablábamos del apoyo social, de hecho por eso es tan importante, y sobre la inutilidad, no sirvo para nada, estoy roto, soy un desperdicio, no merezco vivir. Con este enfoque, como os digo, junto con las anteriores, es nuestro trabajo a nivel cognitivo darnos cuenta de las distorsiones que hay metidas, la catastrofización, quizá los sesgos de focalización atencional, de minimización, de maximización de lo negativo que pueden estar ahí. Luego, dentro de la terapia cognitiva, me parece importantísimo, ¿no? Este ejercicio que es como una línea ordenada de cuál es el orden a la hora de trabajar con esta problemática, que tiene el orden de empezar a trabajar con estos problemas primero desde la parte como más oscura, ¿no? Que más miedo a la gente de, venga, vale, dentro de esto, dentro de que quieres morir, voy a validar esta idea como una solución, ¿vale? Hablemos de cuáles son las ventajas de morir, ¿no? De por qué morir es bueno. Entonces ahí empiezan a salir ventajas. He de decir que muchas de ellas
son reestructurables, ¿no? Pues descansaré. Bueno, eso ya lo hemos trabajado ¿no? En lo que hablábamos antes de la reestructuración cognitiva. Pero ahí es donde vamos viendo qué sesgos, ¿no? Qué problemáticas hay que tenemos que trabajar. Siguiente paso, ¿no? Problemas y desventajas de vivir, ¿no? Ya damos el salto a no ya tanto ventajas de morir, sino no porque quiero vivir, sino porque quiero morir, sino porque no quiero vivir, ¿no? Y entonces ahí encontramos, bueno, es que tengo muchos problemas con mis padres, es que me han echado el trabajo, es que no soy capaz de afrontar esta enfermedad o esta patología, ¿no? Esto se ve mucho también en perfiles de trastorno de personalidad. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Una vez validamos y recogemos todo eso, ¿vale? Afrontar las desventajas de vivir. Sí. Aquí me preguntan de cuando el paciente piense que descansará al morir por su creencia religiosa, ¿cómo lo podríamos reestructurar? Claro, dependiendo de esta idea de descanso y de creencia religiosa, tendemos a buscar aquellos factores de protección o aquellas cosas que pierdes, ¿no? Que es un poco lo que viene al resto de esta diapositiva, de aquellas cosas que aunque descansaré dentro de esta idea religiosa, voy a perder porque no voy a tener. Aún así, aunque la idea religiosa esté presente, el descanso como tal no es real. Es como vamos a decirlo así, como es un descanso espiritual, ¿no? Pero me estoy perdiendo otras cosas que también son importantes. Entonces yo iría como desde aquello que me resta, aquello que no voy a tener. Entonces, son temas complicados. Entonces eso, el siguiente paso sería el afrontamiento de las desventajas de vivir y luego el sondeo de alternativas. Oye, venga, vamos a buscar qué otras cosas tenemos que hacer o se nos ocurren, que esto encaja con la terapia de solución de problemas, ¿vale? Que es una terapia que, bueno, como probablemente conozcáis todos la técnica de solución de problemas, es una terapia basada en la definición buena de los problemas como algo en lo que nosotros tenemos control, podemos hacer algo con ellos y entrenar al paciente en buscar estas soluciones, buscar estas alternativas donde el problema no es único, ¿no? El problema no es algo que me ocurre y que no puedo hacer nada con ello. Al revés, el problema es algo que me pasa, pero que yo tengo decisiones que hacer, aunque sea para cómo puedo tolerar este malestar. Pero el problema tiene que poder ser solucionado, si no, no es un problema, ¿vale? Entonces aquí sondearíamos las alternativas, utilizaríamos la técnica de solución de problemas. Luego llegaríamos, ¿no? A la parte de ventajas de vivir y las desventajas de morir. Como veis, empezamos con la parte más oscura porque si empezamos, ¿no? Decimos, venga, sabemos cómo es la ideación suicida, sabemos lo que ocurre, sabemos cómo funcionamos, perfecto. Venga, pensemos en lo maravilloso, ¿no? En las ventajas que tiene vivir. La persona te dice, chica, te me estás yendo a lo que se me va todo el mundo, ¿no? A qué bien que estés vivo. Entonces, hay que evitar esa defensa que yo creo que nos pasaría a todos de si me estás diciendo eso, escúchame, ¿no? Sí. Dice aquí, ¿cuándo comenzaríamos con esta terapia cognitiva? Dice, ¿qué deberíamos haber hecho antes o se puede hacer en las primeras sesiones? Vale, yo creo que esto depende mucho, es muy buena pregunta. Enhorabuena por la pregunta. Es una pregunta muy buena porque depende mucho. Bajo mi punto de vista, tiene que haber una evaluación mínima, tiene que haber un proceso que conozcamos lo que está pasando, que sepamos en qué consiste la evaluación, en qué consiste, la ideación suicida, la conducta. Pero es verdad que hay determinados pasos dentro de la terapia cognitiva que se pueden dar desde el primer día o desde el segundo día. Esta técnica quizá me parece este ejercicio, mejor dicho, me parece un ejercicio como muy largo, ¿no? Donde tiene muchos pasos y yo no lo haría en una sola sesión. Si lo hago en una sola sesión, tengo que asegurarme que lo termino. Es decir, si yo trabajo algo con ideación suicida, tengo que asegurarme que, entre comillas, que la caja se va cerrada. Yo no me puedo ir con la caja abierta de, venga, ventajas de morir, y te vas a casa. La tengo que cerrar. Pero en las primeras sesiones, por ejemplo, en una tercera sesión de evaluación donde yo ya he visto los recursos y veo que la persona tiene una ideación suicida muy elevada, muy intensa, en esa sesión se puede empezar a trabajar. De hecho, ahora en una de las siguientes diapositivas hablo de que una de las partes importantes es asegurar. Entonces, esto se podría hacer desde el asegurar que el paciente esa idea la trabaja, ¿vale? Pues entonces, lo que decía, que es las desventajas de vivir, ¿no? Que es lo que decía, las ventajas de morir van al principio para rebajar esta defensa y luego las otras. Como he dicho antes, como he dicho ahora, este ejercicio tiene que ser un ejercicio donde se haga un trabajo
activo por parte de ambos para llegar a conclusiones, para llegar a soluciones, porque si no se queda como en, está aquí mi terapeuta lanzándome, fíjate y lo que tienes, y eso no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que la persona de manera iba a decir como introspectiva, ¿no? Que integre y que vea aquello que realmente es una ventaja o es una desventaja. Y está claro que como mensaje yo creo fundamental de esta sesión clínica y de todo trabajo con conducta suicida es que el suicidio es una opción. Nadie niega que es una opción. Lo que hay que plantearse es si es una buena opción, ¿no? Dentro de la solución de problemas, ante una ruptura amorosa, ¿el suicidio está? Por supuesto está, ¿no? Pero como estaría cualquier otra solución que nos queramos plantear, porque es nuestra vida, ¿no? Y esto yo creo que está claro. Pero hay que plantearse oye, puede ser que ahora mismo tu desesperanza, tu visión túnel, tu malestar, tu ruptura, ¿no? Tu ruptura de todo esté sesgando mucho esa decisión, miremos otras, porque siempre va a estar ahí, la solución siempre va a estar ahí, busquemos otras, ¿vale? Priorizar el trabajo de la desesperanza. Un tema muy claro porque la desesperanza, como os he dicho, es uno de los factores de riesgo más potentes y porque esto siempre lo digo porque es muy importante tenerlo claro cuando empezamos a ver pacientes. Si tenemos un paciente muy deprimido con ideación suicida, eso suele ser como un factor no protector, pero es mejor que esté inhibido, apático y que no tenga ganas de levantarse y de tirarse por la ventana o de tirarse el coche, cortarse el cuello. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos? Que claro, van al psiquiatra da determinado, ahora ya no tanto porque se maneja mucho mejor, pero dan un determinado tipo de antidepresivos que lo que hacen es, no se trabaja para nada la desesperanza, me quitan la inactividad y de repente me encuentro súper bien porque encuentro las fuerzas para tirarme, ¿no? Entonces ese es un problema que ya se ha encontrado y que está estudiado y que tiene que ver también con el cambio de fármacos. Entonces, bueno, eso está más estable, pero mi recomendación es, si empieza a haber fármacos, antes de eso, o por lo menos en el mismo momento, el trabajo nuestro con desesperanza, con los pensamientos que hablaba antes, va a ser fundamental, ¿vale? Y luego, sí. Perdón. Sí. Aquí dicen que cuántas sesiones se pueden trabajar. Y ante un caso de depresión mayor, ¿cómo manejar el suicidio en depresión mayor? ¿En cuántas sesiones? Claro, dependiendo de la persona. Yo creo que y dependiendo de cuál sea tu enfoque, si es una persona, voy a poner yo, ¿no?, un poco al azar, si es una persona que tiene una depresión como muy encapsulada, ¿no?, que sabemos muy bien lo que tiene factores de riesgo, pero también tiene factores de protección, empezamos a trabajar ideación suicida y contención de lo que está pasando, empezamos luego a trabajar siguiendo técnicas, pues activación conductual una vez que está asegurado y reestructuración cognitiva, yo qué sé, habilidades sociales o lo que necesite la persona, puede que en 20 sesiones esté manejada, pero si nos encontramos con un trastorno mucho más cronificado, pues a lo mejor nos tiramos 4 sesiones en generar un plan de acción decente, entonces va a ser muy variable. De hecho, bajo mi punto de vista, otra de las cosas, o para por lo menos mensajes claves que quiero daros, es que es lo que hablábamos antes en la evaluación, que cada proceso es único, ¿no? Una depresión súper parecida de una señora súper parecida, en una tiene un pronóstico súper bueno, porque da la casualidad de que tiene un grupo de señoras en el barrio con la que juega al mus, que encaja súper bien y que son de apoyo, pues estupendo. Y otra chica, mismo perfil, misma depresión, 19 años sola, pues nos encontramos en otro, por ejemplo, pues nos encontramos en otro lugar, ¿vale? Así que depende. Y luego ilustrar el valor de la desesperanza. Aquí hay 2 estudios, como entiendo que tenemos que dejar media hora para preguntarnos. Ah, bueno, no, porque las preguntas se van haciendo, así que guay, pues entonces voy con tiempo. Hay como dos cuentos, experimentos, entre comillas, hay uno que es más cuentito y otro que es un experimento para ilustrar el valor de la desesperanza que me parecen muy potentes y muy útiles. Entonces, por un lado está el cuento de los ratones, que a lo mejor ya lo conocéis. Bueno, vosotros no, entonces voy a dar por sentado, vale. De hecho, sale en la película Atrápame si puedes. Entonces, por eso pensé que a lo mejor la gente lo podía haber visto. Pues son 2 ratones que caen en un cubo de leche. Entonces, de estos 2 ratoncitos, uno de ellos pues dice, esto es imposible, ve que las paredes son lisas, que aquí no se puede salir y decide pues dejarse morir. Sin embargo, el otro dice, no, aquí hay que hacer algo, entonces se mueve tan rápido que hace que la leche se convierta en nata y pueda salir andando, ¿no? Entonces, es verdad que evidentemente es un cuento, pero yo creo que es un ejemplo de que al final cada uno también en una situación que parece muy desesperada podemos encontrar como la clave.
y en este caso incluso podemos encontrar a otro ratoncito que incluso nos pueda sacar o que nos pueda ayudar a, pues yo qué sé, echar unas cosas como más duras por las que yo pueda trepar, ¿vale? Y luego el experimento de Rudolf Wilks, que era un señor que era, juraría que era psicólogo, eso seguro, y luego o biólogo o médico. Entonces hizo unos estudios que evidentemente ahora no se podrían hacer porque son un poco, pues, un poco malos, pero es verdad que para esto, pues mira, oye, pues nos sirve. Entonces, lo que hacía era, dejaba a ratones, ¿no? A ratas en agua, pues un poco el mismo concepto, en una zona donde no podían salir del agua, donde solo podían, entre comillas, esperar a morir o que les sacaran o a morir. Entonces se encontraban que las ratas esperaban, imaginaros, una hora, intentaban nadar, intentaban aguantar y a la hora, antes de la hora, decían, bueno, pues esto aquí me voy a morir, no va a servir para nada. Entonces se dejaban morir. Sin embargo, si esas mismas ratas, el señor hipotetizó, bueno, ¿qué pasaría si hacemos algo con esta rata? Entonces, en ese momento a la hora, lo que hacían era las sacaban y les daban de comer, las dejaban bien y como que las cuidaban un poquito. Y esas mismas ratas las volvían a meter en el mismo agua. Se encontraba que esas ratas aguantaban 10 veces más ahora sin darles nada, sin recogerlas, porque decían, bueno, a lo mejor viene esta mano esperanzadora y me saca de este agua. Entonces, eso que no es un cuento y que es un experimento, pues un poco duro, pero que es real, me parece muy ejemplificante de que, aunque son animales, ¿no? Y que no tienen esta cognición de alguien me va a salvar, es una idea clara de, bueno, haz, espera y mira, ¿no? Que a lo mejor alguien te salva o te salvas tú. Entonces, también es como Sí. Aquí hay dos puntos. Dice, la desesperanza lo pones en paralelo con depresión mayor y no te entendí de cómo se trata en depresión. ¿Cómo se trata en depresión la ideación suicida? Exactamente igual que cuando no hay depresión en ideación suicida. La depresión al final es un conjunto de síntomas y están dentro de unas categorías. Entonces, la depresión, uno de los síntomas de la depresión es la desesperanza. Por tanto, la desesperanza, esta idea de nada va a cambiar, la trabajaría exactamente igual que la trabajaría si no hubiera un trastorno de depresión mayor. Lo que pasa es que cuando estamos con un trastorno de depresión mayor, digamos, la apatía y aquel correlato, vamos a llamarle conductual, es mayor. Por tanto, también hay que trabajar después activación conductual, reestructuración cognitiva de las ideas catastróficas, ¿no? del core que habla Beck, de cómo son las ideas que tengo sobre el mundo, sobre mí mismo, sobre los demás, pero lo trabajaría igual haciendo luego más hincapié en la patología. Pero primero se trabajaría la idea suicida y luego relacionada con la desesperanza. Y luego se trabajaría la patología comórbida, que sería la depresión. Y otra pregunta, dice, y cuando al evaluar al paciente dice que ha hecho un intento, pero que era para llamar la atención, ¿lo tomarías como llamada de atención? ¿Creerías que de verdad ha sido llamada de atención o podría ser que sienta vergüenza de reconocerlo? Me parece maravillosa la pregunta porque me viene estupendo. Cuando alguien habla de ideación de conducta o intento suicida y lo categoriza desde llamar la atención, lo que estamos haciendo es invalidar completamente el intento que ha habido. Entonces, lo que trabajamos con esto, cuando lo que se habla de este tema no es una llamada de atención, sino es una petición de ayuda clara donde yo estoy muy mal. Entonces, contando, ¿no? Y haciendo el cambio de que no es una llamada de atención, sino es una petición de ayuda, sí se tendría en cuenta, aunque haya sido para llamar la atención, porque los casos donde la autolesión o un intento para pedir ayuda o para visibilizar algo se da, de eso están llenos, iba a decir como las morgues, de esos casos están llenos también las estadísticas de suicidio. Entonces, desde luego que lo atendería. Lo que sí que trabajaría de manera diferente es el previo, ¿no? Si yo, para comunicarte que estoy mal, tengo que hacer eso, a lo mejor tenemos que hablar, ¿no? Y trabajar técnicas de comunicación. O incluso tengo que hablar con tu familia, ¿no? Tenemos que hacer una sesión conjunta de por qué me llevo estos extremos para decirte que estoy mal. Entonces, desde luego lo trabajaría, lo tomaría como algo real y me parece una pregunta muy interesante porque nos han enseñado en la carrera como que los intentos suicidas de los límites son para llamar la atención, ¿no? Esto de se corta para llamar la atención o bueno, pero fíjate, eso es uno de los grandes mitos dentro de la conducta suicida y es que esos intentos son muy importantes, nos hablan de una función diferente de los síntomas y tenemos que tomarlo como exactamente igual de importante que las otras. Qué buena pregunta.
Vale, otra de las cosas que te trabaja dentro del marco de teoría cognitivo-conductual es la idea de que el dolor es intolerable, interminable e inescapable, ¿vale? Como se llama de las 3 IES. Entonces, ante esto, que esto lo he adaptado yo de los autores que proponen estas 3 IES, yo planteo también cómo trabajar cada idea interminable, inescapable e intolerable. Entonces, ante lo intolerable, ¿cómo lo trabajaríamos nosotros? Pues con estrategias de regulación emocional, de aceptación incondicional, de ver también lo que nos encontramos con yo siento que esto no puedo hacer nada con ello porque no puedo soportarlo. Todas las estrategias que tienen que ver con mindfulness, que tienen que ver con aceptación, con terapia de aceptación y compromiso, que tienen que ver también con no sufrir porque estamos sufriendo, sino aceptarlo, irían por esta vía, ¿no? En cuanto a lo interminable, ¿no? Como esto no se puede hacer nada con ello, no puedo hacer nada con ello, el trabajo cognitivo que hemos dicho antes, y con lo inescapable, las habilidades de afrontamiento, ¿no? Que hemos dicho antes, de terapia de solución de problemas o pues habilidades sociales, técnicas de comunicación, o sea, bueno, lo que he dicho antes de reformular el suicidio como una alternativa, pero no la única, eso me parece fundamental, y trabajar la visión túnel, que es lo que he dicho antes, ¿no? De quedarnos con esta idea de hecho está explicada por la neurociencia, ¿no? por la neuropsicología, el momento donde yo solo veo el estímulo temido, ¿no? Igual que el fóbico que le da miedo a las arañas, si descubre que hay una araña, solo va a estar atenta a ello, por mucho que tú me digas que aquí hay un perrito súper bonito, pues con esto pasa lo mismo, yo solo estoy atento a eso que entre comillas que quiero, ¿no? Y que me está llamando la atención, y es importante abrir, ¿vale? El campo. Vale, en trabajo en la perspectiva vital hay un ejercicio que me parece muy interesante y que, porque supongo que la gente se preguntará cuándo hacerlo, no lo haría al principio, ¿vale? No es un trabajo de línea de vida en el que se hace en evaluación para ver qué cosas han pasado al paciente, sino trabaja 3 líneas de vida diferentes, donde hay una línea de vida, la primera, que va desde el inicio de mi vida hasta el presente, ¿vale? Que es la que pone ahí, que es una línea de estresores y de cosas que nos han ocurrido. Ahí he puesto, para que un poco vierais cómo era, pues acontecimiento 1, 2, las cosas que han ocurrido. En una segunda línea por debajo, que va desde el mismo lado, desde el pasado, ¿no? Desde que nazco hasta el presente, ponemos aquellos recursos, aquellas intervenciones, aquello que me ha ocurrido que tiene que ver con mis estresores o no, que me ha enseñado. Pues, por ejemplo, del primer acontecimiento donde me pillé una moto, pues me di cuenta del apoyo que suponía mi hermana para mí. O de esta situación, de cuando me echaron del trabajo, me di cuenta de esto. O me di cuenta también de este recurso personal que encontré a los 21 en la iglesia, ¿no? O donde sea. Entonces, esa es la segunda línea. Y la tercera línea va desde el presente hasta el futuro. Y ahí trabajamos metas. Entonces, este ejercicio es muy bueno porque lo que nos hace es visibilizar las cosas que me han pasado de una manera no catastrófica, porque nos permite ver aquello que hemos sacado de provecho, no tanto de provecho, sino aquello de consecuencia, ¿no? Darme cuenta de determinadas cosas y sumar aquellos recursos e intervenciones que creo que son positivas, y desde luego nos plantea metas, ¿no? Que como ya sabéis, el generar metas a corto y largo plazo lo que ayuda es a sentirnos mejor, porque ayuda en nuestro propósito de vida, y cuando hay ideación suicida o conductas suicidas, que se planteen metas es un factor, iba a decir, de seguridad, ¿no? Como por ejemplo entre una sesión y otra, que un paciente suicida coja contigo 5 sesiones seguidas y que te las plantee ya en tu horario, es una buena señal a, bueno, no cojo cita contigo porque no sé qué va a pasar de acá a mañana, ¿no? Pues ese establecimiento de metas es súper importante. Y luego el kit de la esperanza. Esto es una... Sí. Perdón, relativo a la diapositiva anterior, sí. Preguntan, en la primera línea de la que cogemos las cosas para hacer la segunda de aprender, ¿sería como la línea de vida que usamos para evaluar? Es lo que he dicho antes, no sería lo mismo, porque en la línea que utilizamos para evaluar solo se pone entre comillas las cosas positivas y negativas. En esta lo que hacemos, no tienen por qué estar parejadas la primera y la segunda. La primera pueden ser las cosas que me han ocurrido, que sería parecido a lo que hacemos en evaluación, pero en la segunda puede ser cosas que yo he sacado de esas cosas negativas. No tienen por qué ser solo negativas, pueden ser estresores o retos personales que me costaron. Y de la segunda sí que saco los recursos, intervenciones y aquellas cosas que me hayan venido bien. Y la tercera como una nueva fase. Entonces se parece, pero lo que hace es amplificar. De hecho, no se ve, pero en esa línea que está debajo
lo que pone es que hay que adaptar esta técnica, evidentemente, a todos los pacientes, a la persona que tienes delante, y que yo no recomiendo hacerla al principio, porque necesitamos saber los recursos del paciente, las intervenciones, y no podemos abrir el melón de, bueno, ¿qué has sacado en estos casos cuando todavía no sabemos qué ha pasado? Entonces, yo suelo recomendarlo hacerlo un poquito más adelante para como unificar. Y dicen también que si podrías volver a comentar lo de las metas. Sí, claro. Bueno, lo de las metas es que cuando se trabaja ideación suicida, bueno, en general cuando se trabaja todo, pero cuando se trabaja conducta e ideación suicida, uno de los factores que son predictores, ¿no?, de que la persona se va a ir encontrando mejor y que va a encontrar propósito es establecer metas a corto, medio y largo plazo, ¿no? Porque esta idea que hay que transmitir a los pacientes de las metas a largo plazo se construyen desde el medio y desde el corto, ¿no? El que yo pueda correr una maratón en 3 meses, en un año, inicia desde que hoy me pongo las zapatillas y me dé un paseíto por la calle, ¿no? Entonces, establecer metas desde esta línea de, venga, ¿qué te propones que puedes hacerlo en pasos pequeños y proponerlo, es fundamental para también dar sensación de control a la persona. Tengo algo que hacer, tengo un propósito. Pues a eso me refería con las metas. Metas, evidentemente, realistas, objetivas, ¿no? Yo no me puedo proponer de meta dedicarme a fútbol de manera profesional. ¿Por qué? Pues porque no, pero a lo mejor me puedo proponer como meta apuntarme a un partido de fútbol que haya por aquí. Y luego el kit de la esperanza. Esto me parece básico, me parece un recurso que tenemos que tener y que se puede adaptar a otras patologías, pero que está como especificado en este tema. Entonces, se compone de un kit. Aquí, cuanto más creativo es mucho mejor, evidentemente, si el paciente es creativo. Si el paciente es poco creativo, pues lo que le salga a cada uno. Pero suele ser cajas, ¿no? Cajas o frascos o cosas donde podamos meter, vais a ver ahí, donde se puedan meter diversos artículos, y ese kit sea como nuestro bote salvavidas, ¿no? Donde cuando yo me encuentre mal tenga a dónde recurrir, ¿vale? Entonces, en esos recursos hay estas cosas que veis ahí, está el plan de seguridad, números de recursos y personas, fotos, cartas y recuerdos, y tarjetas de afrontamiento. Realmente aquí la gente puede meter lo que quiera que le sirva. Yo tengo una paciente jovencita que lo que hizo fue, pues metió una cosa que no era como una carta, pero con un papelito, pero es que a ella le recordaba, pues eso, ahí se mete. Aquello todo que veamos que nos sirva, a lo mejor no tiene tanto que ver exactamente con la esperanza de vivir, pero tiene que ver con una emoción que le gustó mucho, pues ahí que va, ¿vale? Sí. Yo creo que esta pregunta viene relativa con esto. Dice, ¿cómo se puede orientar en cuanto a la agonía interior que manifiesta tener el paciente, sobre todo en determinado momento del día, como el despertar o un domingo? ¿Cómo se puede? ¿El inicio cuál era? ¿Cómo se puede orientar en cuanto a la agonía interior que manifiesta un paciente en determinados momentos, claro, como el despertar o un domingo? Claro. En esos casos se trabaja mucho desde la temporalidad de las emociones. Es decir, si yo cuando me levanto me despierto muy agónico, pero una vez va pasando la mañana ya voy encontrando mejor, ahí se trabaja mucho desde, vale, ¿qué ha pasado con esa emoción? Nada más despertar, que no ha tenido un antecedente, que de repente por la tarde desaparece. Darse cuenta de cómo las emociones son transitorias y que esa sensación de angustia no solo no es permanente, sino que de manera a veces activa por nosotros o a veces de manera indirecta desaparece. Entonces ahí se podría trabajar desde la temporalidad de las emociones y ser consciente de ello. Además, yo personalmente trabajaría técnicas de gestión en esas situaciones. Si yo me levanto muy angustiado por las mañanas, yo me plantearía qué ocurre, ¿no? A veces no solo mi sueño es muy agitado, sino a lo mejor plantearme ir al trabajo me supone una angustia por algo en particular. Es decir, haría un análisis de qué hay detrás de esta angustia y trabajaría técnicas de gestión específicas en eso. Perfecto. Aquí con respecto al kit de la esperanza me dicen ¿a qué te refieres con plan de seguridad y con tarjetas de afrontamiento? Perfecto, pues si me dan un segundo lo explico porque es el siguiente. Vale, ¿por qué plan de seguridad y no sé si conocéis la diferencia entre plan de seguridad y contrato terapéutico? Siempre se habla de contrato terapéutico. El contrato terapéutico, para los que no los conocen, es yo, fulanito, me comprometo con mi psicólogo, mi psicóloga fulanita a no realizar conductas suicidas en el plazo de tacatá. Esto se revisará, si lo hago tengo que ir al médico o tal. Esto se revisará en un plazo de 3 semanas, se firma, lo firmo y eso es como un contrato como un pacto. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? ¿Qué es lo que hablo aquí? Pues eso, la literatura
lo que encuentra es que eso es muy invalidante porque te estoy diciendo, ¿no? Estás pactando conmigo el que no lo vas a hacer, pero ¿y qué sé yo si dentro de X meses o X semanas me encuentro tan mal? ¿Quién soy yo, ¿no? Tu psicóloga, para decirte lo que tienes o no tienes que hacer, ¿no? Para plantearlo en sesión. Es muy invalidante a veces incluso cuando se plantea. Yo he de decir que mi primer contrato estuvo súper mal planteado y yo lo que puse fue algo así como yo me comprometo a... ella me puso... yo me comprometo a no pensar en suicidarme. Claro, si lo pensáis eso estaba fatal. Yo lo pienso y digo, madre, menos mal que lo rehicimos, porque claro, al principio no solo entre comillas, nos fiamos de lo que encontramos, sino que nos dejamos también pues, llevar por lo que nos dice el paciente y entonces hay que frenar, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se encuentra es que es mucho menos culpabilizante, porque poner yo me comprometo a no realizar ninguna tentativa suicida, si os dais cuenta es como muy duro el yo, ¿no? Es como un contrato que estás firmando con un abogado. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene el plan de acción? Que ahora lo vais a ver, que hay mayor implicación y que ayuda, ¿no? No es yo no lo voy a hacer, es yo me planteo determinadas cosas, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a ver, pero la diferencia es esa. Y todos los estudios que hay uno muy interesante que lo que encontraba era que encima el contrato no evidenciaba prevención, es decir, que hacer un contrato no ayudaba realmente a no hacerlo. Lo que ayuda es el plan de seguridad, que es de lo que voy a hablar ahora. Que es un plan de seguridad, es un escrito. Esto ahora os voy a poner ejemplos. Bueno, solo se verá uno porque era una animación, así que veréis el último, que es el de infanto juvenil, pero bueno, os hacéis una idea donde tiene que haber incluido una serie de elementos. Las señales de alarma, que son, por ejemplo, cuando yo note que, pues ahí vamos escribiendo, cuando note que llevo 2 semanas sin salir de casa o llevo 2 días sin moverme. Aquí esto, como he dicho desde el principio, completamente personalizado. Cuando estoy pensando en quitarme la vida, cuando me veo que estoy haciendo determinadas cosas, es decir, definimos muy bien cuándo va a ser estas señales de alarma, yo voy a hacer X cosas. Entonces hay que añadir, voy a llamar a determinadas personas, determinados recursos, qué voy a hacer, ¿no? Las pautas de acción que veis ahí. Autoinstrucciones de afrontamiento, qué me voy a decir. Siempre aquí acordaos que el enfoque es como cuando trabajamos con niños, el enfoque es qué voy a hacer, no qué no me voy a, ¿no? Qué voy a hacer, no qué no voy a hacer. Pues igual con qué decir, ¿no? Qué voy a decirme, no qué no me voy a decir. Ese enfoque. Y luego contactos de recursos de ayuda, que es lo que he hecho de los números de teléfono. Realmente esto es completamente personal, hay que hacerlo y pone firmado y consensuado con el paciente. Claro, al final es algo que tú pactas, ¿no? Con él. Y que esto es lo que, a raíz de la pregunta anterior, hace un rato que me dijiste, esto es lo que primero se trabaja cuando tú tienes un caso donde valoras riesgo. Un plan de acción muy específico, con una definición muy buena de las señales de alerta y con qué voy a hacer, qué me voy a decir y a qué recursos voy a acudir, ¿vale? Y que se puede firmar, ¿no? Una vez trabajas eso, pues si quieres firmarlo a modo de contrato, pues estupendo. Pero lo importante es que el contenido, que es este que veis aquí, esté. Estos son ejemplos de planes de acción, de plan de seguridad que hay. Se llama plan de acción, plan de seguridad. Aquí cada persona le llama de una manera. El de la derecha, el naranja, que no se ve del todo, es el que tiene la Comunidad de Madrid. El de la izquierda, a mí os lo he puesto, aunque es en inglés, porque me parecía que definía muy bien el concepto como ¿qué puedes hacer? Entonces lo pone como con tics, parece, ¿no? Como con huequitos para poner, venga, pues hago esto, ¿no? Como un poco más amplio. Y el del medio era un ejemplo que hay como para población infanto-juvenil, que me parece que está guay, como ejemplo para que cada uno también pues haga los suyos, que con niños se haga pues eso, un poco personalizado con cada persona. De hecho, como estos hay millones y los suyos no es hacer uno predeterminado con el paciente. Bajo mi punto de vista, lo importante es hacerlo tú con tu paciente. También hay uno en formato tarjeta. Bueno, debajo de esto que veis que pone Positive Forte es el ejemplo de lo que ponía debajo, que es donde hablaba, a raíz de la pregunta de antes, del compañero o la compañera, que hablaba de qué son las tarjetas de afrontamiento, ¿vale? Las tarjetas de afrontamiento son tarjetas a modo de, pues como un POSIT, más o menos, donde tú puedas escribir, trabajando, ¿no? De manera directa con el paciente, el pensamiento o aquella cosa, ¿no? Que ya hemos trabajado, de hecho, sobre soy una carga, esto no sirve para nada, ¿no? Estas creencias nucleares, y detrás de esa tarjeta, ¿no?
podamos escribir la reestructuración cognitiva que hayamos trabajado en sesión con la persona, ¿no? Entonces, la persona tenga en esa caja una serie de tarjetas, incluso plastificadas, si está bien trabajado y consideramos que al paciente le sirve, plastificadas para en el momento en el que yo piense mi vida no tiene sentido, coja la tarjeta, le dé la vuelta y encuentre un poco la idea que viene de él, súper importante, viene de él, no viene de yo que se lo he dicho, sino que la ha generado él en sesión conmigo y que le puede servir. Y en el otro lado, que es un poco de lo que viene este que parece que es un prospecto, es una técnica que no sé si conocéis el libro, probablemente la mayoría lo conozcáis, que se llama 200 técnicas de 2 ejercicios de terapia breve, 2 ejercicios de terapia breve, creo que se llama, no se ve porque está debajo. Ahora os lo digo, creo que se llama de Mayen y Bayeom. Bueno, fatal, es que no me lo sé de memoria los autores, pero creo que se llama 200 tareas de terapia breve. 200 tareas de terapia breve. Ahora os lo busco y os lo digo bien. Entonces ahí hay muchísimos ejercicios basados en terapia breve, basados en activación conductual, en técnicas cognitivo-conductuales, pero también muy integradoras, donde hay un ejercicio que se llama el bote medicinal, que lo que viene a hacer es coger lo que he dicho antes de las tarjetas de afrontamiento y, en este caso, que la chica hizo el prospecto, lo que hacen es en un bote meter determinados papeles, ¿no? Y en los papeles pues hay unos colores que son autoinstrucciones. Hay otros colores que son acciones que voy a hacer que me vienen bien. Y hay otros colores que son, en este caso la chica de hecho ponía, coge un papelito azul, uno rosa y uno verde. Dígase lo que dice el azul, haga lo que dice el rosa y créase lo que dice el verde, ¿no? Porque lo había hecho ella y había definido pues unas autoinstrucciones, unas pautas de activación conductual y en otro caso juraría que era elogios o aquellas cosas de las que ella estaba orgullosa. Entonces, ¿esto para qué se utiliza? Se utiliza para romper, como un poco el plan de seguridad de Andes, para romper la inactivación, ¿no? Romper la apatía de estos momentos como donde yo estoy pensando en quitarme la vida, donde estoy muy apático, y directamente coger del bote y hacer lo que me dice. Este es un ejemplo, porque la chica de hecho era médica, entonces me hizo como un prospecto que es el mejor prospecto que he visto yo en el universo sobre este tema, pero en el propio manual, el propio libro, lo que proponen es pues si la persona toma té, pues hacer una cajita como con bolsitas de té y cada té es una cosa. Es decir, que otra técnica que puede ser súper creativa y llevárselo cada uno a donde quiera. Y luego prevención de recaídas, que yo creo que esto es súper importante, como digo, aparte del trabajo en la patología comórbida, ¿no? Si hay un problema depresivo, ansioso, trabajar sobre ello, es la prevención de recaídas y es hacer a la persona partícipe, ¿no? de que está bien, no porque haya venido a terapia, no porque hable con nosotros, sino porque las técnicas, aquello que se ha aprendido, se ha integrado. Y si se ha integrado, lo va a poder hacer ahora, lo va a poder hacer en el futuro, y eso es un conocimiento y es un aprendizaje que se lleva a él, ¿no? Entonces, esta idea de participación e integración, así como la de detección de señales de alarma, ¿no? Y futuras señales de riesgo y situaciones de riesgo, por ejemplo, ¿qué voy a hacer si en algún momento me deja mi pareja? ¿Qué voy a hacer si en algún momento, pues yo que sé, a mí, en este caso, por una persona que tiene mucho miedo a que le echen del trabajo, ¿qué voy a hacer si me pasa esto? ¿No? Plantear futuras situaciones hipotéticas y ver qué voy a hacer con ello, cómo voy a reaccionar, da mucha sensación de control y es súper importante también en esta. Bajo mi punto de vista, esto es una parte fundamental en todo tipo de trabajo, en todo tipo de conducta problemática, pero en ideación suicida y en conducta suicida, desde luego más. Y luego lo que he dicho de la técnica de solución de problemas. Quizá he pasado un poco por encima porque me parece que la técnica de solución de problemas como única técnica dentro de un proceso de intervención se quedaría un poco corta para abarcar todo lo que he ido abarcando en la sesión, pero es verdad que es como el punto de partida o el punto a veces como final de esta idea de busca una alternativa, ¿no? Busca más allá, se basa en la terapia de solución de problemas. Entonces, entrenar muy bien en eso y hacer a la persona consciente de que buscar otras soluciones va a ser fundamental, ¿no? Buscar más alternativas e intentar ver más allá de lo que están pensando es como digo, es fundamental y vital. Entonces, conclusiones. Estas son cómo se valora el riesgo cuando estamos hablando, ¿no? de conducta suicida con un paciente que tengo delante. Entonces, he unificado varios sistemas de riesgo que hay en la literatura, lo he intentado como
unir todo para tener como una visión clara, pero lo que nos encontramos, como he venido diciendo desde el principio, es que riesgo leve es pues cuando hay factores de riesgo, cuando hay un contexto protector, cuando no hay planificación, cuando la ideación evidentemente es poco frecuente, cuando encima soy permeable a la terapia. Esto es fundamental, ¿no? Cuando a mí mi terapeuta, ¿no?, me plantea cosas, me habla de procesos o me habla de técnicas y yo las cojo. Y yo hablo sobre, oye, cuestionémonos los que pensamos, y el paciente dice, hostia, pues a lo mejor esto en otro momento también lo vi de esa manera y ahora no, y tengo que verlo de otra, como lo vi en ese momento. Es decir, plantearnos en que a lo mejor lo que pensamos está errado es parte del proceso permeable de la terapia. Si no estoy permeable, por mucho que yo tenga toda la intención de hacer un plan de seguridad, si la persona no es permeable, no le va a servir. Entonces, ese sería el riesgo leve, que evidentemente va aumentando en función de las variables que he dicho antes, pues mayor desesperanza, mayor riesgo, consumo de alcohol, impulsividad, ¿no? Cuanto más impulsivo, como os he dicho antes, peor, ¿no? Más riesgo hay. Sí. En el último apartado, en extremo, entiendo que también incluirías los intentos previos, ¿no? Sí, no, efectivamente, no está, pero está. Es decir, no está apuntado, pero es uno de los factores predictores. De hecho, realmente, si hay, juraría, en el grave pongo intentos previos, sí, porque en el otro, evidentemente, también es como lo incluye, se asume que, pero si hay muchos intentos previos, aunque el resto aunque la ideación suicida sea infrecuente, la desesperanza sea media, parece bastante contexto protector, si hay varios intentos previos y si los intentos previos son letales... ¿El grado de letalidad? No. Si el grado de letalidad es leve, estaríamos en leve. ¿Qué pasa? Esto yo creo que es un poco dependiendo del caso. Si tienes una persona que se ha intentado suicidar 15 veces tomándose unas pastillas, ¿no?, que tiene un grado de letalidad bajo, son 15 veces. Estamos hablando de 15 veces que la persona pone en juego su vida. Aunque sea poco letal, ¿lo voy a tener como poco riesgo? Para mí no, porque son 15 veces en las que yo me juego la vida. ¿Qué pasa? Que si yo solo lo he intentado una vez, pero esa vez lo que hice fue ponerme una pistola en la cabeza y la bala se encasquilló y por eso no me maté, porque de repente cogió mi colega el arma o de repente solo había esa arma y se encasquilló y se jodió, ese es uno de los casos más graves que puede haber. Cuanto más cerca me voy al intento y cuanto el intento es más grave, mayor letalidad y más riesgo. Evidentemente, como he dicho antes, depende del caso, depende de la persona y depende del proceso que ha seguido, ¿no? Pero a mayor número de intentos, independencia de la gravedad, habría que tener mucho cuidado. Pero, como dices tú, en el último estaría incluido ese, el de los intentos, haber intentos previos. Porque, como dices tú, en el caso 15 puede concurrir que además me estoy con alcohol. Justo. Y que pase de ser de baja letalidad a producir una complicación mayor. Justo. Y eso pasa muchas veces, de hecho. Me preguntan aquí si es recomendable ofrecer el teléfono del psicoterapeuta dentro del kit de supervivencia. Esa es una pregunta súper interesante. Todos nos la hemos hecho y la respuesta es dependiendo del grado de implicación que tú vayas a poder tener. Esto es como una pregunta súper técnica que a mí me dijo mi supervisor y que yo me la he grabado a fuego. Y es verdad que hay casos donde podemos tener ese vínculo y donde incluso puede ser recomendable, pero tenemos que saber que si ese número está en ese plan de seguridad, tenemos que estar accesibles. Lo que se recomienda es solo trabaja mucho la terapia dialéctico-conductual, que trabaja más en trastorno límite de personalidad o que está más enfocado en ese perfil. Y lo que dicen es que si se da el número, lo que se tiene que pactar muy bien es que esas llamadas tienen un objetivo claro, que es, entre comillas, salir de una crisis o poder, entre comillas, como una pequeña tirita dentro de un momento muy malo. Pero una llamada, ¿no?, de crisis, donde yo te estoy hablando sobre un tema que no tiene nada que ver, pero que me hace sentir muy mal, habría que encuadrarla muy bien. Entonces, mi recomendación es que cada uno mire y se plantee si daría su teléfono y si podría estar accesible al haber dado el teléfono, si lo hace, enmarcar súper bien las llamadas. En el libro de Linehan de terapia dialéctico-conductual hay un apartado específico para personas que por su trabajo y por su modalidad tienen que dar el teléfono. Entonces, sí, lo haría. Entonces, voy a pasar para poder hablar de las conclusiones, pero para así rápidamente, la escala SAT-Persons, que es la que he puesto ahí, SAT-Persons, es una regla memotécnica en inglés que es
sexo, age, edad, la D, ahora mismo no me acuerdo qué era, creo que es diagnóstico la D. Entonces es una escala muy sencillita y hay como unos puntuajes. Si tiene de 0 a 4, poco riesgo. Si tiene de tal a tal, más riesgo. Es como una cosa muy sencilla que da control. Para que echéis un vistazo. Vale, entonces claves como un poco cierre. Claves del proceso terapéutico. El análisis funcional. Tiene que hacerse un análisis funcional de la crisis suicida. Se tiene que saber de lo que estamos hablando, como he dicho al principio. Interesarse genuinamente por las razones para morir. Esta idea, como he dicho antes, de quiero saber qué es lo que te está pasando y quiero saber lo malo que tiene tu vida para querer quitártela, ¿no? Porque eso es súper importante para mí y porque realmente quiero entenderte. No quiero directamente como si fuera un médico darte el ibuprofeno y que te vayas sin dolor de cabeza. No quiero saber qué está pasando, ¿vale? Soy médico. Que soy médico. Bueno, o no. Hay médicos que no son así, pero... Bueno, desafortunadamente es un sistema diferente de trabajo, es diferente. Yo también espero que mi médico, si estoy mala, quiero que me vaya para casa mucho más sin dolor de cabeza. Bueno, legitimar emociones y pensamientos, buscar las razones para vivir, evidentemente. De hecho, muchos estudios encuentran que dedicar más tiempo, ¿no? Si encontramos razones para vivir, aunque sean temporales, aunque sean pequeñitas, ¿no? Oye, ¿y por qué? Una pregunta que se hace mucho de, oye, ¿por qué no lo has hecho? Que es como, da un poco de miedo hacerlo, pero cuando hay gente que te dice que lo lleva pensando años y años y que está siempre a punto de hacerlo, hay una pregunta que es como, oye, ¿qué te ha hecho, qué te lo ha impedido, ¿no? ¿Qué es lo que ha evitado que hagas eso? Y te dice, pues, el fútbol, mis amigos, mi pareja, dedicar un minuto a hablar de eso, oye, cuéntame más, ¿cómo se llama? ¿O qué es lo que haces? Ayuda muchísimo. ¿Vale? La contención positiva, voy a pasar un poco también de riesgo, voy a pasar un poco rápido para poder hablar de las claves, digamos, negativas, pero la contención positiva, que es lo que se habla de posibilitar la verbalización de la angustia, aceptar las limitaciones reales. Estamos hablando de un caso donde una persona tiene un gran problema crónico de una enfermedad física, hablando de medicina, pues claro, tenemos que hablar de la limitación real de que, hostia, es que es un problema grave lo que estás teniendo y yo desde mi posición psicoterapéutica no te voy a decir todo es maravilloso, es una contención positiva porque acepto tu angustia y la cojo como tal, ¿vale? Y con respecto a las claves, digamos, negativas, parece que son muy evidentes, pero el uso de tópicos, el negar la emoción, el escapar de ella, ¿no? El no hablar del tema, pasar, ¿no? Nos dicen eso y empezar a cambiar de tema y ponernos a hablar de otras cosas, trivializar las amenazas, que es lo que nos ha dicho antes la pregunta del compañero o compañera, el uso de eufemismos, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿has pensado en algo feo? Sí, esta idea como infantilizada de no hablar de las cosas no ayuda y es verdad que a veces puedes decir quitarte de en medio, pero hay que decir, has pensado en suicidarte, has pensado en matarte, todo esto se tiene que decir. Y sobre todo gestionar nuestra angustia. Es un tema que cuesta, es un tema que agobia, tenemos que hablar de ello y tenemos que saber que nos va a angustiar al principio, pero que cuanto más angustia tengamos nosotros, peor vamos a poder trabajar con el paciente. Entonces hay que trabajarnos esta angustia y para poder continuar y para hacer bien nuestro trabajo. Y luego en general y súper rápido, porque no sé si hay medias, se corta directamente el vídeo. No se corta. Uy, qué bien, qué susto. Vale. Entonces, importante como consideraciones finales. El proceso de evaluación, lo que he dicho antes, tiene que ser riguroso y exhaustivo. Tenemos que estar constantemente valorando el riesgo. Beck, cuando hablaba de esto, decía que había que estar valorando cada sesión, cuando entrabas, cuando terminabas y en cada sesión la desesperanza, ¿no? del paciente que tiene la relación con el suicidio. Es un predictor. Bajo mi punto de vista, pasarle el VHS al paciente, aunque sea una escala corta, a mí me parece que sobrecarga y que el paciente acaba más cansado. Yo lo que sí que hago es ir viendo, ¿no? Sesión a sesión, viendo cómo se encuentra, cuáles son sus metas, ¿no? Esto también se infiere mucho de cómo ha ido la sesión. Y una de las cosas que son importantes que es tender puente entre sesiones, que es que no lo que hablamos de una sesión se pierde, sino que entre sesión y sesión yo lo que busco es tender un puente de, oye, de lo que hablamos la sesión pasada, ¿qué te has quedado? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué has hecho? ¿No? Un poco que no sea un cúmulo de sesiones a mis espaldas, al revés, sino que me sirva y que pueda hacer de puente. Al principio los puentes los hacemos nosotros, ¿no? Vamos diciendo nosotros, pero llega un momento en el que son ellos, ¿no? Sí.
Me hacen aquí una pregunta. Sí. La primera es que si el terapeuta no trabaja en un centro donde se pueda controlar el riesgo, ¿cómo se maneja el riesgo cuando el paciente se va a casa? ¿Y con qué grado de riesgo llegas a trabajar en este caso de no trabajar en un centro? Si no trabajas, bueno, si trabajas en un contexto privado, tú no tienes control sobre, ¿no? Como yo no tengo control de lo que hacen mis pacientes cuando se van a casa. Ahí trabajas el vínculo, que es lo que pone ahí abajo, que es que el vínculo terapéutico es uno de los factores de pronóstico positivo. Entonces, si tú trabajas el vínculo desde hacerla sentir a la persona segura. Esto es otra de las claves muy importantes para el vínculo, hablar en nosotros, ¿no? En plural. Somos un equipo, estamos aquí con el mismo objetivo. Si se trabaja el vínculo desde esta visión, iba a decir, como comunitaria, lo que haces es que la persona cuando se va a casa, si ocurriera algo, se podría poner en contacto contigo mandándote un email o de la manera que fuera posible. Es verdad que el otro contexto donde pasa eso es en el hospitalario, que es donde tú estás viendo si la persona comete un riesgo, pero es verdad que vínculo, comunicación y encuadrar bien él, que se comunique contigo si lo va a hacer o si lo piensa. Otra de las cosas que se suele decir es, si estás pensando en hacerlo seriamente, en la próxima sesión, espérate a la próxima sesión y lo hablamos juntos y poder hablarlo. Y aquí también preguntan si se puede trabajar de forma online con alguien que tiene riesgo de suicidio. Sí, sí se puede. Se puede, lo que hay que hacer es encuadrar mucho las sesiones, es decir, el marco online o presencial, realmente lo que habla un poco de la dinámica de la sesión, pero ya se ha encontrado que la relación entre el terapeuta y el paciente no influye si es online o no, entonces sí que quizá determinadas dinámicas, ¿no? Cosas que haríamos juntos es diferente si las hago online, pero yo, por ejemplo, hace pocas sesiones trabajé un plan específico para este tipo de temas y de autolesiones. Y lo que haces es compartir pantalla y hacerlo pues igual de dinámico e interactivo, pero a través del ordenador. Es que sí se puede. Y otra cosa que me parece importante, que es no solo lo que he dicho de la desesperanza y de priorizar nuestra angustia, sino trabajar con fortalezas y valores y los recursos que tenga la persona. Por ejemplo, si estamos ante una persona que es muy cinéfila, pues utilizar las películas, personajes determinados, series, algo que también ayude como a ser como un referente, entre comillas, como más simbólico, ¿no? Igual que en los niños se trabaja con la ira, pues con Hulk, que en estos casos se pueda trabajar con referentes de todo tipo, ya sea, por ejemplo, en adolescentes, se me va un poco ahí porque también se trabaja mucho para enganchar, pues con youtubers, ¿no? Hay ahora personajes públicos que ya hablan de salud mental, que hablan de mucho malestar, entonces eso también es como un gran recurso que tenemos los terapeutas para enganchar, ¿vale? Y lo que he dicho, la relación terapéutica, que me parece fundamental. Entonces, para finalizar, hay una ilustradora española que se llama Adela XD, que tiene esta ilustración que me parece muy bonita, que lo que dice, si no puedes salir del túnel, decóralo, ¿no? Decóralo. Entonces, a mí me parece que es muy ilustrativo de lo que hemos dicho antes de visión túnel, porque es esta idea, porque nosotros lo que buscaríamos sería un poco como, venga, sal de este túnel. Sí que esta metáfora desde el estás en una situación mala, busquemos y hagamos otras cosas que nos permitan darle luz a este túnel, va a ser fundamental, ¿vale? Entonces, bueno... Tenía dos preguntas, lo que pasa es que me estaba guardando para ver si las tocaba durante la vale. final. Sí, le das vale. Vale, genial. No adelantarme. ¿Qué otras recomendaciones a nivel legal, aparte de documentar por escrito, tú darías a la hora de trabajar en la práctica privada, no en la pública, con pacientes con ideación y o planificación suicida? La recomendación legal es la documentación, generar planes de seguridad desde el minuto 1 que tú veas riesgo, no esperar a que se acabe el proceso de evaluación, es decir, si tú en el proceso de evaluación ves que hay riesgo suicida, paras, digamos, como tal, la evaluación de su problema de anorexia, por ejemplo, y ya empiezas a trabajar el plan de acción y la seguridad, el plan de seguridad que hemos dicho de señales de alarma. Eso sería a modo de contrato, ¿vale? Y otra de las cosas que se trabajan es un documento de, a ver cómo lo digo, ¿cómo se llama? De aseguración, como aseguración de límites, una cosa así, que lo que viene a decir, el resumen es un documento que tú firmas, que si yo creo que tú tienes mucho riesgo de suicidarte, tú firmas diciendo, la paciente firma diciendo, yo fulanita he quedado con mi terapeuta en que en cuanto salga de esta clínica me voy a ir al hospital Tucutú en Madrid por recomendación de mi terapeuta, ¿vale? Esta idea de
asegurarme que mi paciente va a ir al hospital y que a mí me ha dejado firmado en sesión un documento donde me dice que una vez se vaya de mi sesión va a ir al hospital, porque yo se lo he dicho. Esta es otra de las recomendaciones legales que se dan cuando hay mucho riesgo, donde tú no puedes acompañar al hospital, donde estás solo y donde tú no sabes si cuando se va a ir de sesión va a ir al hospital o no va a ir al hospital. Entonces, esa sería otra opción que utilizan algunos terapeutas como aseguración de medidas, es una cosa así. Entonces, esa es otra. Y luego los contratos. Sí, yo creo que al final los contratos sirven como... Los contratos es como... Ya, entiendo que es un elemento terapéutico, pero a nivel legal... A nivel legal, un buen proceso de evaluación y que esté registrado en tu diario, digamos, como en tu diario de sesiones. Con eso estaría. Realmente no más. La otra pregunta que has mencionado en escala, la escala de suicidio de Colombia y la sí. SSI, ¿ambas están validadas en España? ¿O... Sí, todas las que tiene BEC, que es la SSI y la SII, creo, son dos como con muchas S. Ambas están, todas las de BDI están validadas. La BDI sí, pero la que me nombraste, que era la sí. principal, que era la escala de suicidio de Colombia, también sí. tiene validación en España. Sí, sí, sí. Pero es que, ya te digo, hay muchísimas. Luego está la escala de Linehan de razones para vivir, que es la RFL, creo que es, no sé qué, RFL, pero es el inventario de razones para vivir, en inglés ahora mismo no caigo, y ese también está validado y tiene una versión pequeña para adolescentes. Y de este perfil hay más y la mayoría están validadas, sí. Aquí hay varias dudas. Dice, ¿qué pautas darías a las familias, por ejemplo, a la pareja que también suele mostrarse desesperanzadas? Bueno, hablaría de que hay salida, ¿no? Que esto no es una cosa, no tiene por qué ser una cosa que vaya a estar con nosotros toda nuestra vida. Hablaría eso, de la esperanza también para ellos, igual que hablamos para los pacientes que tienen ideación suicida, pues también para ellos. También hablaría de que ellos son un apoyo, pero que por mucho que ellos apoyen, en la parte del proceso fundamental lo tiene que hacer su pareja, así que su labor probablemente a veces sea recordar determinadas cosas de la terapia o, oye, ¿por qué no trabajas, no recuerdas lo del kit de la esperanza? Pero el mensaje sería, vosotros sois un apoyo. Otra recomendación es, en el caso de mucho riesgo, retirar determinados temas como muy letales, no dejar solo, pero validar mucho lo que sienten. Cuanto más invaliden y cuanto más digan, ya está fulanito con este tema o ya está mi madre con esto, eso va a ser muchísimo peor que mantenerse al lado y preguntar qué puedo hacer, qué necesitas, qué te viene mejor, ¿no? Entonces ese perfil sería de apoyo, validación y sostén. Bueno, viene relacionada a la siguiente pregunta y es ¿cómo se incluye a la familia en este proceso terapéutico? Se incluye desde si se puede hablar con ellos porque el paciente nos da permiso. Si es menor de edad, porque también lo hablamos con él, aunque en este caso al ser menor de edad podríamos hablar sin su permiso, se les recomienda validación, lo que he dicho antes de eliminar lo letal que pueda haber en casa, cuchillas, cerrar determinadas zonas, ¿no? Si hay una zona pues claramente peligrosa, pues intentar bloquearla, no dejarles solos en casa si vemos que hay riesgo, atender a las señales de riesgo que trabajamos con los pacientes, que ellos también las puedan ver, deja de salir de su habitación, de repente está bebiendo mucho más alcohol. Algo que no he hablado, pero que también es un gran riesgo, si mi padre o si mi pareja ha hecho una nota, empieza a hacer el testamento, empieza a darme sus joyas, ¿no? Aquel recuerdo. Eso es un factor también de riesgo, entonces estar muy atento a eso, pedir ayuda y lo que he dicho antes, y ser esta idea de no trivializar ni minimizar el dolor y el malestar con los mensajes como Mr. Wonderfulescos de la vida es bonita. Bueno, la vida es bonita, pero también es muy dura, entonces eso es fundamental. Vale, la siguiente pregunta dice que si ha habido algún caso... Con Elena que vaya a salud mental, pero sí ha habido varios casos que se ha decidido que una vez terminada la sesión iba a ir al hospital para que salud mental lo atendiera y lo derivara. Pues, si te has cortado y estás en riesgo, pues hay que atenderlo. Sí se derivan. Pero lo normal, ¿no? Más que lo normal, lo habitual en la práctica privada, en la clínica privada, es que esos casos tan graves no lleguen porque están en salud mental. Nosotros, afortunadamente,
tenemos un perfil como de menos riesgo, pero sí que se ha derivado. Vale. ¿Algún manual que recomiendes sobre este tema? Específico, el manual de Andoni Ansean, que es el que está referenciado en la mayoría de mi bibliografía, que es un libro muy, muy gordo, que él utiliza para el máster, es muy gordo, pero he de decir que tiene muchísima bibliografía, va por capítulos y toca todo, de hecho toca temas para enfermería, cómo se gestionan las cosas desde el ámbito enfermero, desde bomberos, es muy, muy amplio. Y ese, desde luego, me parece el manual es un nombre muy largo, manual, es el que referenció en todas las diapositivas, de Andoni Ansean, de 2004, creo que es. Y luego, ese como manual de referencia, desde luego. Y luego hay libros de intervención clínica, terapia cognitiva en conducta suicida, iniciación suicida, que también son buenos, son como un poco más técnicos. Pero si no, el de Andoni Ansean, sin duda, que es colaborativo, como digo, por capítulos y hay muchísimos autores también que evidentemente, no sé, el que más habla de esto es Robles, José Ignacio Robles, que también tiene el capítulo ahí de intervención. Genial. Dicen aquí que si el acoso o el bullying estarían incluido entre los factores de riesgo de sucesos estresantes. Sí, el acoso, bullying, todo lo que implica hacerme daño, sentirme desprotegido, sentir que no me apoyan y sentirme probablemente muy invalidado y perdido, y que encima mi familia a lo mejor no lo ve, o incluso a veces el acoso y el abuso es por parte de mis padres, es uno de los factores de riesgo, sí. Aquí hay una duda, dice que si el paciente con diagnóstico de suicida se cura, si es así, ¿fuera también se puede quitar el diagnóstico de suicida? Desde luego, lo que estamos hablando de suicidio, la etiqueta de suicida es como cualquier etiqueta, depresivo, cualquier tipo de etiqueta. Estamos hablando de conductas y las conductas, igual que se aprenden, se desaprenden. Es verdad que hay perfiles que serán más, vamos a decir, como más tendentes a un perfil de pensamiento, una tendencia de pensamiento, pero esas etiquetas no son reales, sino que encima son perjudiciales. Así que sí, esa idea de soy suicida, yo la cambiaría por estoy teniendo una crisis suicida. Soy como muy... En eso soy muy recta. Dice aquí, ¿hay estudios que relacionen creencia religiosa con probabilidad de ideación suicida? Sí, menor. Cuanto más creencia religiosa suele tener que ver los grupos de apoyo que hay y la menor tendencia. De todas maneras, esto es un tema como muy variable. Hay personas que... El otro día leí un estudio que decía que incluso a veces pasaba lo contrario, que la idea de que tu religión... no acepte el suicidio genera más malestar. Lo que se habla es que la religión ayuda porque genera también grupos de apoyo. Uno de los casos más que yo recuerdo como muy bien es la población de mujeres afroamericanas en Estados Unidos tenían menos riesgo porque, claro, tenían unos grupos de apoyo en las iglesias, iban todos los domingos y hacían todo como ritual. Comunidad, efectivamente, que era protectora. Así que sí, suele serlo. Bueno, aquí ya se han acabado las preguntas, que todo muy bien, felicitaciones, enhorabuena. Me piden también, no sé si será, el email para contactarte. Sí, Elena. ¿Sí? Elena sin H, en equilibrio mental, @gmail.com. Elena en equilibrio mental, que es la clínica en la que trabajo. Gmail.com. Y de hecho, si alguien le interesa o necesita, pues la presentación que está a la mitad, porque todo lo demás estaba por detrás, era una presentación muy bonita, pero bueno, no se ha podido ver del todo. Pues si alguien lo necesita o le interesa o quiere más bibliografía, que me escriba, que yo encantada. El conocimiento se tiene que difundir, desde luego. La última pregunta, perdón. ¿La terapia sistémica no es recomendable en combinación con la cognitivo-conductual? ¿Conoces alguna técnica específica de esta corriente que se emplea en estos casos? A ver, voy por partes. ¿Se pueden combinar? Sí, se puede combinar. Específico para conducta suicida, las terapias y los tratamientos ahora mismo, las guías de referencia, no hablan de que sea un tratamiento de primera elección para eso, pero sí que se puede combinar. De hecho, hay muchas técnicas como, por ejemplo, no tanto el kit de la esperanza, pero a lo mejor el trabajo con fotos, con recuerdos, por ejemplo, el escudo familiar, que se trabaja mucho en terapia sistémica, o por lo menos lo que yo conozco, pues eso se podía hacer de manera familiar y con un enfoque como más conjunto para incluir en ese kit. Pero yo diría que
siendo como muy teórica y muy quedándome en la literatura, diría que como tal, no, pero sí se podría integrar. Vale, Perdonad. Muchas gracias a todos. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.